Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de análisis semanal. Vamos a estar observando en este video qué ocurrió en la semana en el mercado Forex, más precisamente en nuestro par de estudio y de trabajo, el dólar norteamericano contra el dólar canadiense. Y bueno, vemos que efectivamente empezó a darse ese análisis que habíamos visto nosotros días atrás, precisamente el domingo pasado. Nosotros estábamos observando, ¿se acuerdan? En el PDF que yo les paso cada domingo, eh, habíamos estado viendo un poco lo que el mercado había estado haciendo, ¿no? Había empezado o proyectábamos, mejor dicho, el inicio de un retroceso y, bueno, como ustedes pueden ver, esto es previo al inicio de la semana, el mercado se fue al alza, ¿sí? Esto lo teníamos visto al inicio de la semana, claramente, y de hecho lo podemos ver que claramente el mercado apenas cayó un poquito, pero después se fue al alza. Estamos hablando de un movimiento semanal de 130 puntos, lo cual podría decirse que fue una semana tranquila, ¿sí? No fue una semana de alta volatilidad, pero sí hubieron movimientos y, eh, digamos, esta tendencia que nosotros empezábamos a visualizar se fue dando, ¿sí? Vamos a un gráfico de 2 horas, esta suba, ¿sí? Este inicio de retroceso se empezó a dar. Vamos a lo que teníamos anteriormente, cuando nosotros al comenzar la semana en 4 horas proyectábamos esa suba, aquí estamos en 4 horas, ¿sí? Nosotros proyectábamos el inicio de ese retroceso y el mercado, aquí lo pueden ver, el mercado efectivamente fue en esa dirección. Por supuesto que las líneas que uno marca eh, nunca, nunca puede seguir, digamos, es muy difícil que acertemos esta distribución, esta estructura, pero estaba claro que el mercado iba a ir al alza o podía suceder eso. Esperábamos este rompimiento, el rompimiento de ese último máximo, que si nosotros vamos a verlo, se dio. ¿Sí? Ahí está claramente ese, ese rompimiento. ¿Sí? Ese rompimiento al alza, ahí se ve de manera muy clara. ¿Sí? El precio eh, no solo rompió, sino que se mantuvo después por debajo de estos niveles. ¿Sí? Ahora, bien, seguimos avanzando. ¿Sí? El análisis en materia general se cumplió, ¿sí? Como lo vimos a lo largo de la semana, proyectábamos esa, esa suba, ya nos vamos a un gráfico un poquito más de tiempo más reducido, proyectábamos el inicio de ese retroceso y efectivamente se dio, porque cuando la semana inició, tuvo ese pequeño retroceso de 50 puntos aproximadamente, 65, un poco más. ¿Sí? Tuvo ese retroceso de 65 puntos que nosotros un poco lo habíamos proyectado, vuelvo a la proyección semanal, nosotros un poquito esa caída la habíamos proyectado. En gráfico quizás diario se ve más claramente, estaba algo proyectada, pero la verdad es que eso se dio entre domingo, lunes, que son días también eh, poco, poco operativos. No siempre se da que iniciemos la semana con una posición. Pero bueno, ahí estuvo claramente.
la caída, y después lo que tuvimos fue, bueno, esa subida de, claro, 170 puntos de mercado, eh, en donde, bueno, empezó a darse ese retroceso en temporalidades mayores, que yo les decía al inicio de la semana, nosotros esto lo vamos a ver, lo íbamos a ver como una eh, tendencia alcista, y es efectivamente lo que se está dando. Este retroceso hacia niveles un poco más mayores, ¿sí? Hacia, quizás hacia buscar la zona de los 1,35, nosotros en temporalidades menores lo vamos a estar observando eh, como una tendencia alcista, ¿sí? Pero no deja de ser un retroceso, por eso la importancia de el multi-time frame, ¿sí? El seguir viendo las diferentes temporalidades. Y acá un poco las 4 operaciones que tomamos en la semana. Esto no es una entrada porque yo ayer simplemente estuve viendo el mercado. Vamos a limpiar un poquito el gráfico. Y acá está la primera entrada, ¿sí? Que tomamos. Esto fue el día, el día martes. No, perdón, el día lunes. A ver. Sí, el día lunes. El día lunes, nosotros con ese análisis de empezar a ver el retroceso, después de que vimos algunos rompimientos, sobre todo después de haber visto, en mi caso, estos rompimientos y este también, y después de haber visto quizás una toma de liquidez aquí, eh, decidí tomar esta compra en donde fuimos con un 1 a 4. ¿Tá? Eh, lo registramos, ahí tenemos un más 4%, ¿sí? Y la verdad es que yo pensaba que esta toma, esto sí era una toma de liquidez, y yo me esperaba todo este movimiento, pero a partir de este nivel. Mi idea, les soy totalmente honesto, mi idea era para esta semana tener una posición, justamente, ¿por qué no?, de un 1 a 20. Si bien no son mis entradas regulares, porque todavía no, no logro eh, mixar mi personalidad con mi estilo de comercio, con el mercado. Por ahí soy una persona que le gusta estar, no digo scalper, pero sí justamente eh, abrir y cerrar posiciones en el día y listo, y cerrar el día tranquilo, sin problemas, conociendo el resultado del comercio. Pero bueno, no se dio eso, efectivamente. Aquí teníamos el mínimo de la semana pasada y resulta que el precio vino y nos hizo en sesión asiática nos hizo un máximo. Perdón, nos hizo un nuevo mínimo. ¿Por qué yo ponía en la semana que esto era que no era una toma de liquidez? ¿Sí? Ponía eso porque el precio no era que había roto y se fue al alza enseguida. No, el precio rompió, y si yo me iba a 1 hora, por ejemplo, acá lo vemos más claramente, en 1 hora era un rompimiento claro, ¿sí? En 1 hora el rompimiento este es claro. Hay muchas velas por debajo del cuerpo. Si voy también, inclusive, creo que a 4 horas, también, digo, se ve. Hay una vela de 4 horas por debajo. Entonces, para mí, esto no era un barrido de liquidez. Claro, si lo vemos quizás en diario, sí. En diario es solamente una mecha. Y ahí puede estar la información de que efectivamente esto haya sido solamente un barrido de liquidez y ahora nos vayamos al alza. ¿Sí? Entonces, obviamente recordemos que estamos en gráfico diario. Acá no, voy a volver al gráfico de 15 minutos o de media hora por lo menos, más intradía.
Pero claro, recordemos que estamos haciendo esto. Y bueno, quizás aquí se ve, quizás sí haya sido una toma de liquidez y ahora nosotros nos podemos predisponer, perdón, nos podemos predisponer a buscar un movimiento alcista, pero en retroceso. O sea, ya les voy adelantando que el análisis de la próxima semana va a tener mucha relación con el de la semana pasada. Pero bueno, bueno, después, eh, eso creo que eh, fue que creo que este fue el error que cometí de no tomar esto como como un barrido de liquidez, ¿sí? Quizás de no irme a un gráfico diario y ver que efectivamente era una toma de liquidez, y eso quizás me hubiese permitido tomar alguna posición más adelante, en alguna compra, ¿no? Entonces, en el momento en el que yo veo que esto es un maxi, que se genera un nuevo mínimo, vamos a utilizar la herramienta de tiempo para no, este, para limpiar un poco más el gráfico. En el momento en el que yo veo ese rompimiento de ese nuevo mínimo, mi razonamiento, ¿cuál fue? Bueno, nos vamos a ir, ¿sí? A continuar ese order flow bajista que, recordemos, llevaba 3 semanas, por lo menos, ¿sí? Ahí se ve claramente. Bueno, entonces, eh, al tener ese en mente, digamos, ese fractal bajista, claramente, cada vez en este retroceso, yo iba a encontrar mejores puntos de venta. Y eso explican las operaciones que no se dieron, ¿sí? Eh, Acá tuve dos ventas que fueron, o sea, fueron dos ventas dentro de mi plan, ¿sí? No hubo ningún problema. Fueron dos stop loss eh, co- entendidos como, como que yo estaba, o sea, yo estaba haciendo una lectura que evidentemente no era. ¿Ah? Hoy lo podemos ver, pero en ese momento, creo que esto fue el día miércoles, nos generó un -1% por un lado y -1% aquí, ¿sí? Eso hacía que, bueno, yo esta semana, si alguna de estas operaciones se me daba, yo ya estaba cerrando la semana prácticamente que el día miércoles. Ahí ustedes pueden ver la importancia de que con uno o dos comercios a la semana ya está. No necesitamos tanto, ¿no? Y bueno, después eh, la semana siguió transcurriendo. Ahí están los stop loss. Algo que podemos decir de estos stop loss es, eh, voy a dejar que voy a sacar todo el mercado, así lo podemos ver. Algo que voy a decir de estos stop loss es que eh, a veces es bueno eh, y ayuda a evitar stop loss eh, cerrar la posición cuando está cerrando la sesión de Nueva York. Por ejemplo, esta entrada yo la podría haber cerrado con ganancias, no sé, el jueves a las 3 de la tarde, a las 4, a las 5, o sea, antes de que cerrara la, el mercado, ¿no? O sea que este stop loss es más, bueno, esto es como siempre les digo, esto es un negocio de decisiones, por supuesto, pero yo eh, decidí dejarla abierta, ¿sí? Yo decidí dejarla abierta porque pensé que en sesión asiática el mercado simplemente había descontado, yo esperaba este movimiento, ¿no? El mercado estaba descontando y se iba a ir. En sesión asiática lo único que ocurrió fue eh, la, la toma del stop loss. Entonces, bueno, eh, y después, bueno, yo seguía, por eso la importancia de no seguir muy aferrado a lo que pasó en el mercado e ir mirando lo último, ¿no? Entonces,
después de toda esta subida del día miércoles y bueno, en parte también del día jueves, eh, yo el día, esto fue el martes, perdón, y el día miércoles yo dije, bueno, estamos en una zona muy óptima eh, para vender, ¿no? Estábamos vendiendo realmente con un retroceso muy profundo. También había tomas de liquidez por ahí, había digamos, habían señales de que me daban a la pauta de que podríamos ir a la baja. Y de hecho, yo quise poner un stop loss apretado, ¿no? De hecho, esta operación anduvo, si nos fijamos en el prácticamente 1-2, ¿sí? Claramente, claramente yo tendría con el 1-1, ¿sí? De hecho, anduvo más o menos en el 1-1. Eh, por supuesto, el 1-1 son riesgos-recompensas que a mí no me, no me gustan para nada. No, no, yo no entro al mercado arriesgando $1 para ir a buscar uno. No, yo entro arriesgando $1 para ir a buscar 7, porque entiendo que esto es un negocio de probabilidades, ¿sí? Pero bueno, el, el- el transcurso semanal, ¿sí? El transcurso semanal es, me da esa información. Me dice que tanto esta posición, ¿sí? Como esta posición, estas dos, me equivoqué de herramienta. Esa posición, como esta, esas dos entradas, ¿sí? Y acá lo voy a dejar escrito para que quede claro, esos stop loss po- podrían haberse evitado si al término de la sesión de New York hubiese salido del comercio, ¿sí? Esto realmente hubiese pasado. Lo podemos probar, estoy seguro que esto es la ley de Murphy, es así, ¿no? Estoy seguro que yo la semana que viene, por tener esto como referencia, eh, salgo, digamos, al cierre de sesión de New York, que veo que la posición no se me da, y salgo, y bueno, el mercado va a ser así, pum, pum, durante la sesión asiática. Esto pasa en la vida, es la ley de Murphy, búsquenla por ahí, ocurre siempre. Pero, bueno, esa información es importante, ¿sí? Esos dos comercios, si yo hubiese cerrado, si yo hubiese dicho, bueno, termina mi día laboral, no se dio la entrada, cierro, yo por tener una buena gestión del riesgo, por haber iniciado una semana de buena manera, dije, bueno, a lo sumo, eh, no voy a terminar la semana perdiendo. Y por eso, tanto aquí como aquí, decidí decir, bueno, voy a esperar, porque quizás se me da y puedo terminar una semana de muy buena manera. Lo cierto es que no, lo cierto es que el resultado simplemente fue una semana de un +1%, no es nada mal para hacer que es una semana de cierre de mes, ¿sí? Y bueno, nos queda ese aprendizaje, ¿no? De, eh, de a ver qué hubiese podido ocurrir. Eh, para la siguiente semana, y esto lo vamos a ver el día domingo, previo ahí cuando se reactiva el mundo financiero, eh, o por lo menos los centros financieros, porque la economía no para a nivel global, pero lo que vamos a estar viendo es, bueno, creo que empezamos a ver este retroceso alcista y
tendremos que determinar si en la semana continuaremos con este movimiento hacia esa zona importante de oferta o si simplemente a partir de aquí nos vamos a la baja. ¿Sí? Eso será un poco lo que tendremos que delimitar para la próxima semana, pero esto simplemente es un análisis de lo que ocurrió esta semana en el mercado y bueno, un nuevo ejemplo de que no es necesario pasar operando toda la semana. Nosotros aquí tuvimos de 5 días, tuvimos entradas en 3 y de hecho, si hubiésemos sido un poquitito más quizás cautos, no digo que no lo haya sido porque lo fui, estoy tranquilo y conforme con haber podido respetar mis reglas, pero bueno, me parece que es un escenario en el que siempre se puede mejorar. Por supuesto que van a venir semanas peores que estas, van a venir semanas mucho mejores que estas, pero lo importante es entender el movimiento del mercado, lo importante es entender un poco la estructura, que eso es elemental. Acá esta línea de esta zona de oferta, miren cómo fue respetado, eso es bueno entenderlo en el mercado. Tuvimos una subida estrepitosa y en esta zona el precio empieza rompiendo, por supuesto, arriba y abajo, pero empieza a detenerse, ¿sí? Así que no vamos a ver ahora proyecciones porque eso queda para el comienzo de la semana próxima, pero sepan ustedes que estamos en un momento importante, de, sobre todo de año, ¿no? Ya cerramos el primer semestre, iniciando el segundo semestre, y todavía están a tiempo de cumplir objetivos, de pasar pruebas de fondeos, bueno, de seguir mejorando como comerciantes, pero como les decía hoy por ahí en Twitter, a veces tenemos que estar dispuestos a hacer quizás lo que la gran mayoría no está dispuesta a hacer, para después vivir justamente como la mayoría no puede, de forma libre, de forma este, sustentable, siendo nosotros mismos generadores de nuestro propio tiempo, de nuestra propia riqueza, a partir de nuestros propios análisis. Así que bueno, colegas, no tengo mucho más que agregarles. Esto ha sido todo por hoy. Y bueno, una muy buena semana de trading, la verdad. No nos podemos quejar. Eh, o si queremos corregir el muy buena, bueno, una buena semana, tampoco es que fue muy buena. Eh, tampoco le saco el muy buena porque tuvimos un 25% de efectividad, no fue muy buena, pero sí fue buena porque sabemos que con un 25% 30 de efectividad y con buenos ratios riesgo-recompensa, este negocio es rentable. Eh, Así que no hay ningún problema. Una fracción está demostrado, por lo menos en parte, perdimos 3 entradas, ganamos una y así todo. Fue una semana de utilidades, fue una semana de productividad, ¿sí? Para hacer números redondos en cuentas de fondeo, ¿sí? Que es lo que todos en algún momento anhelamos, lo que todos manejamos y queremos, de la forma en la que queremos trabajar en este mercado, capitalizados. eh, Hicimos $4.000, perdimos 3.000, nos quedaron 1.000, ¿sí? Por supuesto que esto se puede mejorar, por supuesto, pero eh, a la prueba está de que esto es posible si uno justamente se dedica a estudiar, se dedica a repasar. Hay muchos que hoy en este Zoom o en cualquier otro, hay mucha gente que no se toma el cierre de semana para analizar lo que pasó, que un sábado de mañana como ahora, por ejemplo, puede estar lindo para estar al solcito en algún parque o dando algún paseo. Bueno, este, por eso les decía que no todo el mundo está dispuesto a sacrificar, tampoco es un gran sacrificio, ¿no? Es tomarse una horita y detenerse a mirar qué pasó en la semana. Y ahora detenerse al inicio de semana, detenerse a proyectar a ver qué podemos hacer en el correr de la semana, qué puede venir. Bueno, tan solo eso, colegas. No mucho más que agregar.
Creo que ese es un gran aprendizaje, es un buen resumen de semana. Y bueno, en el día de mañana, ahora a mí por lo menos, como siempre, se me vienen 24 horas de relax, de estar tranquilo, de ni siquiera pensar en el mercado, de ver otras cosas, bueno. Y después, siempre esta pausa de más o menos 30 horas, eh, un poco más quizás, 30 40 horas, este, siempre es buena para desintoxicar. Después al inicio de la semana, trabajar unas horas en el análisis y después eso nos da tiempo libre también durante la semana, para simplemente esperar que el precio llegue a nuestras zonas. Así que el análisis de la próxima semana lo estamos subiendo en breve a YouTube, se los estoy compartiendo en breve por nuestros canales de WhatsApp y de Telegram. Y bueno, nada más que agregar. Les mando un gran abrazo, cuídense mucho, cuídense de manera integral, a todo nivel, físico, mental, social, ¿sí? Y nos vemos en un próximo Zoom, en un próximo video. Un abrazo a todos. Chau, chau.